Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La mujer vestida del sol. Queremos identificar esta mujer que el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos habla y compararla con la prostituta, la gran Babilonia o con la novia. Identificar que históricamente, que a través de estas historias, tanto de Apocalipsis como entonces, mirando atrás los evangelios, ¿qué podemos aprender sobre esta mujer vestida del sol? Y espero que cuando veamos unos versos que estamos bien familiarizados y veamos imágenes, nos revelen y enseñen algo significativo, algo que considero wow, algo que me motiva a compartirlo por la felicidad de ser parte de esta experiencia. Y espero que en unos minutos pueda compartir y que cause en ti, en su tiempo y proceso, este entendimiento y felicidad de estos conceptos espirituales y cómo a través de la historia lo importante, significativo y el peso que historias, que parábolas, que visiones y su lenguaje figurativo contiene para enseñarnos realidades de nuestra vida natural y de nuestra experiencia presente. Así que vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer 3 versos, comenzando con el 1. Dice: entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Verso 2 dice: estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la angustia de dar a luz. El verso 5 dice: ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Entonces, cuando nos habla de una mujer, la pregunta es: ¿quién era esta mujer? Vamos a mirar entonces otros versos para ver cómo a través de la Biblia la mujer que aquí vemos vestida del sol está personificando o representando a la iglesia. Y en este contexto de Apocalipsis tenemos que mirar que se está refiriendo a la iglesia del primer siglo. Se está refiriendo a esos seres humanos que desde el comienzo del ministerio de Jesús y a través de el Nuevo Testamento vemos que fue esta mujer vestida del sol. Inclusive
vamos a mirar entonces cómo se describe a otra mujer. Y esta otra mujer, voy a ir al libro aquí mismo en Apocalipsis, pero vamos a leer en el verso 17. Y comienza en el verso 17 y el título arriba en mi Biblia dice: la gran prostituta. Entonces, cuando uno lee este capítulo 17, inclusive, y el capítulo 18, que nos habla de la caída de Babilonia. Necesitamos ver y preguntarnos a quién se refiere. ¿Qué está personificando? Nos está hablando de el futuro de Babilonia, representa a Estados Unidos o a China o a algo así. ¿O qué esto nos enseña sobre nuestro pasado y, como les dije, sobre esa experiencia que los seres humanos del primer siglo, por el ministerio y vida de Jesús, experimentaron? Y todo esto hace 2000 años atrás. Entonces, cuando vemos la gran prostituta, dice uno de los versos, el verso 17:1, uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. La gran prostituta que gobierna muchas aguas. Y nuevamente lee Apocalipsis capítulo 7. La gran prostituta aquí se está refiriendo a esas personas del primer siglo, a esos que escucharon el evangelio a través de la vida de Jesús y lo rechazaron. Y aquí, a través del libro de Apocalipsis, como Apocalipsis significa la revelación de Cristo, nos está revelando a Cristo, pero también en este lenguaje ampliamente simbólico y significativo nos está revelando cómo se escribió y se demostró el juicio de Cristo, o el juicio de Dios contra la gran prostituta, contra aquellas personas en el primer siglo, como lo vemos claramente a través de la vida y ministerio de Jesús, que constantemente rechazaron al Espíritu de Dios en ellos. Rechazaron y crucificaron a Cristo, refiriéndome no a Jesús, al ser humano de la historia, refiriéndome al Espíritu como el unigénito Hijo de Dios. Lo crucificaron en sus mentes y corazones, prefiriendo vivir la vida de su ser egoísta. Y por eso vemos a través de los evangelios, como cuando uno lee Mateo capítulo 15, verso 19, que les decía: porque de vuestro corazón salen los malos deseos, las calumnias, las mentiras, el asesinato. Juan capítulo 8, el capítulo 8 entero delinea la condición y el estado de los seres humanos del primer siglo, que se negaban a aceptar y a vivir conforme al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de justicia, de hermandad y verdad. Por eso Jesús les decía: ustedes son esclavos del pecado. ¿De dónde nace el pecado? El pecado, que es hacer lo incorrecto, fallar a la marca. Amartía es lo que significa la palabra en griego, fallar al blanco. ¿De dónde nace la capacidad dentro del ser humano para hacer lo erróneo, para pecar? Nace de su conciencia, de la forma en cómo piensa y vive,
que lo motiva a sus acciones. ¿Ves? Los impulsos y los deseos del ser humano que lo llevan en este caso a hacer lo injusto, a vivir lo impuro. Y ahí vemos que eran esclavos a esa su carne, su naturaleza, a ese ser egoísta que la Biblia llama que estaba muerto. Y vemos por eso un poquito más adelante en Juan 8:44, porque Jesús les llama a ellos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Su padre el diablo es un término espiritual significando ustedes son hijos de esa conciencia que predomina en ustedes hacia las acciones de esa mentalidad en oscuridad, en tinieblas, que por eso en el caso del contexto lo querían matar. Y por eso él decía, si su padre, ¿ves? Si su conciencia fuera idéntica en la misma esencia que mi padre, que mi Dios, ¿ves? Entonces ustedes me amarían, ustedes me considerarían mis palabras, reconocieran y escucharan mi evangelio y vivieran por la justicia que Jesús representaba. Pero por cuanto, ves, su condición, su conciencia, su padre era en el sentir de la naturaleza egoísta y por eso lo querían matar, pues era y revelaba un espíritu, ves, una sintonía totalmente diferente. Y a eso es lo que se refería como históricamente, en contexto del primer siglo, esa prostituta. Y así lo vemos en el proceso de la iglesia, como en Mateo capítulo 23, como Jesús le decía a los religiosos y a los expertos de la ley: hipócritas, 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 sepulcros blanqueados, seres que vivían por apariencia. Y vemos en la continuidad que constantemente querían buscar formas y razones para matarlo, para encarcelarlo, como constantemente perseguían a los discípulos. Vemos como en el caso de Pilato, un romano que no quería hacerle daño a Jesús. Los romanos en el contexto reconocían que Jesús era una persona significativa. Y vemos cómo los judíos del primer siglo, cómo y por qué Juan los llama la prostituta. Vemos cómo ellos, ¿qué decían cuando Pilato les dijo: hey, aquí tenemos al rey de los judíos? Y que ellos decían: nosotros no tenemos ningún otro rey, solamente el César es nuestro rey. Y vemos esa realidad de judíos pro Roma que también en el primer siglo causaron la severa persecución contra esta iglesia que estaba naciendo, que se estaba formando. Vemos cómo esta mujer, entonces, ¿y quién es la mujer? La iglesia. Vemos cómo esta mujer fue sufriendo sus dolores de parto, sus dolores en el proceso de dar a luz, por todo esto que sucedió en el primer siglo. Y por eso vemos en la continuidad la vida de Pablo. Es un buen ejemplo, como Pablo era parte de esa conciencia que en los primeros capítulos del libro de Hechos era un perseguidor de los creyentes, de esa iglesia formándose en el primer siglo. Pero después vemos como Pablo, entonces, después que fue transformado
por Cristo, el Espíritu de la vida eterna, vemos como Él también sufrió persecución por los mismos de su pueblo, por los mismos judíos. Unos que lo querían judaizar y volverlos a todos al judaísmo, y otros entonces por otras agendas sociopolíticas. Y vemos las consecuencias a través del primer siglo y esa iglesia que se estaba formando, que estaba dando a luz. Como nos dice el verso 5, estaban a punto, vuelvo atrás, a punto de dar a luz. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Y vamos a ver a quién dio a luz. Entonces vemos que el simbolismo a través de estas escrituras, tanto la mujer vestida del sol como la prostituta, refiriéndose a esos israelitas del primer siglo que rechazaron y persiguieron y causaron todo este mal, y a través de Apocalipsis y todo este lenguaje figurativo, simbólico, está demostrando entonces el juicio de Dios, las consecuencias naturales que esa prostituta, que esa mujer prostituta, refiriéndose a esas personas que por su condición y su estado, entonces, como nos dice la Biblia constantemente, un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Eso termina diciendo, se puede conocer a los seres humanos por sus acciones. En otras palabras, el juicio de Dios que vemos a través de esa prostituta, a través de Apocalipsis, simbólicamente refiriéndose a ese estado donde aquellos que rechazaron la vida permanecieron en su sufrimiento, en su estado egoísta, y siempre iban a cosechar los frutos de sus acciones. Pensamientos malos, pensamientos egocéntricos causarían una vida en ese estado y sus resultados. Por eso eventualmente vemos que el conflicto fue tan severo para estas personas que vemos entonces como la guerra entre Roma y los israelitas, esas personas que querían un reino físico, entonces sucedió terminando en la destrucción tanto de Jerusalén como del templo. Y ahí vemos cómo Jerusalén, a través de las escrituras, es personificada también como una mujer. Y más, vamos a ver ciertos versos que nos enseñan esa realidad. Y es Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y dice, y vi la ciudad santa. ¿Ves? Y cuando miramos a través de las escrituras, ¿cuál era la ciudad santa? Jerusalén. La nueva Jerusalén. ¿Ves? Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Entonces vamos a ver quién es esta ciudad santa, quién es esta nueva Jerusalén, quién representa a esta mujer. Y dice, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia, hermosamente vestida para su esposo. Y vemos estas imágenes significativas. ¿A quién se está refiriendo de esa novia? Vestida para su esposo. A la iglesia. ¿Y quién representa a la iglesia? La nueva Jerusalén. No una ciudad
ni algo físico que entonces algún día veremos una nueva ciudad que descenderá del cielo y se formará. No, es lenguaje simbólico. Estamos hablando apocalípticamente, donde Juan describiendo visiones. Y hay que interpretar los símbolos de acuerdo al significado espiritual natural. Y por eso esa nueva Jerusalén. Entonces vemos la ciudad, la vieja Jerusalén, la prostituta. Inclusive a través del Viejo Testamento vemos las muchas ocasiones, tanto en Isaías y en otros profetas menores como Oseas. Entiendo que capítulo 1, verso 2, habla sobre la prostituta, refiriéndose a Israel, a Jacob, refiriéndose a los ciudadanos que fueron considerados prostitutas al irse por otros dioses, por lo que otras naciones ofrecían, desobediendo, de acuerdo a sus historias, desobediendo y prostituyéndose con otros dioses y siéndole infiel, según sus historias, al Dios de sus historias. Y por eso, basado en lo que llamamos siempre la relevancia de la audiencia, que como estas enseñanzas, y especialmente en el libro de Apocalipsis, fueron enseñadas o fueron escritas para dar esperanza y motivación a personas que estaban experimentando en su presente tiempos difíciles, como el discurso de los olivos, según Mateo 24, Mateo 25, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Si lees esos capítulos enteros, ves exactamente estas experiencias que vivieron y cómo entonces el libro de Apocalipsis les sirvió como motivación para vivir empoderados por Cristo, por la presencia a través de su conciencia y en su ser, que entonces, independientemente de lo que el mundo exterior causara dentro de ellos, cómo descubrir y vivir por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vemos esos conceptos espirituales. Y vemos cómo a través de Apocalipsis está utilizando los términos que para esta audiencia judeo-hebrea eran significativos para ellos, pero le están dando una connotación diferente. Cuando nosotros miramos los evangelios y la vida de Jesús con una conciencia, con un entendimiento y lentes orientales, que podemos interpretar los símbolos y sus significados desde su origen, entonces podemos comprender mejor el libro de Apocalipsis, sus términos, símbolos, imágenes que constantemente proyecta. Te comparto dos imágenes significativas que espero que nos ayude entonces a comprender estas historias y lo significativo de ellas, y que causen la felicidad de la participación en nuestro contexto por el entendimiento, y que lo que nos reste de vida sea en la motivación, sea así mismo en ese estado por la revelación de Cristo en nosotros, porque tengamos ese apocalipsis. So, te comparto una de estas dos imágenes, y esta imagen la he utilizado mucho, y es la imagen del Bhagavad Gita, pero quiero enfatizar vemos el resplandor, que eso representa,
y vemos los colores a través de la historia. Todo esto es bien significativo y cada cosa tiene su término y su explicación. Pero me quiero enfocar en ver este resplandor, porque vemos que según la mujer estaba vestida del sol, de esta luz. Y aquí tengo unas pequeñas notas. Y dice, la iglesia, bajo el emblema de una mujer, representando a los creyentes, vestida con el sol. El sol representando al Espíritu de justicia y de verdad que los santificó, y fueron vestidos de lino fino. Cuando uno ve de lino fino, y quiero leerlo en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Vamos a ver quiénes se casaron según estas historias. Y su novia se ha preparado. A ella, en el verso 8, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Vemos que el lino blanco y puro representa algo. Como más alta calidad, vamos a ver qué representa. Nos dice en el verso 8, Apocalipsis 19, verso 8, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios, y que a través del ministerio de Jesús causó las buenas acciones. El evangelio, ¿ves? La buena noticia, las enseñanzas, como vemos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que llamamos el Sermón del Monte, como resumiendo el número de enseñanzas que Jesús, el Cristo, les compartió a esa audiencia del primer siglo, y vinieron a separarse entre dos grupos: la iglesia, la mujer vestida del sol, la novia que se fue preparando para su esposo, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y vemos la prostituta, la gran Babilonia. Y todo eso en el ministerio de Jesús, y lo que vemos a través del Nuevo Testamento, a través de los hechos de los apóstoles, la vida de Pablo, de Pedro, de Juan. Vemos esa realidad de lo que la verdad, el evangelio, como las palabras y el espíritu de la justicia y de la verdad, representados como el sol, causaron en los seres humanos, unos hacia la vida, otros hacia la perdición. Y recuerda, tanto la vida como la perdición representan siempre el estado interno del ser humano. Aquellos vestidos del sol, la mujer, la iglesia, la novia, en el estado divino y celestial, en esa mentalidad dentro de ellos, por la revelación de Cristo en ellos, que los empoderó a la vida de paz, de gozo, a la realidad del contentamiento y felicidad y la seguridad que no dependía de su sistema sociopolítico ni de sus tradiciones rituales o templos, sino que la paz, seguridad, felicidad se encontraba en la realización dentro de ellos de todo lo espiritual, como su revelación de Dios en ellos, y vivir por el Espíritu de Dios. Y ahí está la vida imperecedera.
la vida inmortal. Y en ese estado es como decir, esa nueva ciudad que descendió del cielo, seres humanos que viven en ese estado. El mundo allá afuera se puede estar cayendo con guerras, con pandemias, con lo que... Y el ser humano, gracias, Padre. Todo obra para bien. A diferencia de la prostituta, de la gran Babilonia, que vemos sus severas consecuencias como juicio. Refiriéndose a esas personas que viven por su conciencia y mentalidad el estado de muerte, de separación eterna, de dolor y sufrimiento. Como claro lo vemos en Apocalipsis, el último capítulo, capítulo 22, versos del 12 en adelante hasta el 15. Puedes claramente ver eso, que nos está diciendo que Apocalipsis es un libro para interpretarse y no para tomarse literal. Porque claro nos muestra que entonces eternamente personas seguirán fuera de la ciudad, como Apocalipsis 22, 12 y 15 nos dice. Fuera de la ciudad seguirán pecando. Léelo. Vemos lo significativo de esto. Y aquí tengo a mi perrita al lado y está pendiente de lo que está pasando afuera. Entonces, te quiero compartir esta otra imagen. Termino con ese estado, ¿ves? De la prostituta, de aquellos que rechazaron. Es siempre el mismo estado. A través de la historia, el estado espiritual de seres que por su vida egoísta viven en esa frustración porque han sido condicionados y formalizados y viven por que su paz, su felicidad, su seguridad se encuentra en el sistema sociopolítico, se encuentra en sus religiones y tradiciones, se encuentra en su gloria y por eso en su supremacía tienen que pelear con otros para posicionar y tener control de todo lo material. Y ahí estará mi felicidad y mi paz y mi seguridad en mi gloria. Y así personas en ese estado mental es lo que la Biblia enseña que es ese infierno, ese sufrimiento interno de esas llamas insaciables por esa vida de ambiciones que nunca para. Entonces, te quiero compartir una imagen más. Voy a ver si aquí la abro. Y esta imagen dice mucho. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué se te viene a la mente? Y la historia de la Virgen María y el niñito Jesús. Y cuando miramos en el libro de Apocalipsis, ¿qué estuvimos leyendo? Y vi una mujer. Y vuelvo a leerlo. Y lo significativo de estos símbolos e imágenes que nos ayudan a entender las historias. Y vi una mujer vestida del sol con la luna debajo de... Vi a una mujer vestida del sol. ¿Y quién representa? Y vemos la historia de la Virgen María y el nacimiento del niñito Jesús. O el nacimiento de Cristo. De una forma la inmaculada concepción. De una forma pura, de una forma única. El nacimiento del Hijo de Dios. El nacimiento del Rey de Reyes y el Señor de Señores. El nacimiento del Salvador a través de una virgen, a través de una mujer. Y si entendemos los símbolos, ¿quién era esa mujer? ¿Quién era esa virgen que dio a luz
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Símbolos, imágenes que nos dicen mucho en la historia, que los podemos creer e interpretar de acuerdo a cómo las religiones y las tradiciones que nos condicionaron a cómo creer todas estas historias. Pues así, y la Virgen María y la niña que dio a luz a Jesucristo porque Él pues nació del Espíritu Santo y la Inmaculada Concepción, es esa verdad cuando Dios a través del Espíritu, como claro en el libro de Mateo lo dice, y todo lo interpretamos literal, sin conocer la historia y el origen de las imágenes y lo significativo que símbolos, que la luz y la oscuridad a través de la historia representan. Y si conocemos la historia y las historias inspiradas por Dios y cómo a través de imágenes, de símbolos, enseñan unos principios de la vida, entonces al ver esas mismas imágenes, principios, conceptos a través de los evangelios, nos revela algo significativo de la vida para enriquecernos y empoderarnos siempre en el presente de aquellos que lo ven, que lo entienden. Las historias a través de nuestra religión, a través de la letra, a veces nos podemos quedar en la letra, en la historia del nacimiento del niñito Cristo, el Salvador del mundo. Y eso tiene su peso, su nobleza, su sinceridad, su valor. Pero a través de la historia, las historias pueden estar enseñando. Cuando uno profundiza en las letras por conocer el Espíritu, espiritualmente se le puede revelar a uno, conocer y entender algo de más valor, que sea útil para el presente y siempre, por ser una verdad espiritual o un principio de la vida eterna. Y así son estas historias. Y si miramos a esa Virgen que dio luz, esa Virgen representa a la iglesia. Esa Virgen representa, y esa Inmaculada Concepción representa lo que siempre a través de la historia ha sucedido dentro de seres humanos, como en ti y como en mí, que es cuando de una forma sobrenatural, milagrosa, ese espíritu y motivación hacia la luz, hacia el bien, hacia la vida, nace dentro de uno. Y ahí se da esa vida del Espíritu. Así es como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu. Juan capítulo 1, entiendo que en el verso 12, habla de la diferencia de las personas que nacen naturalmente y los que nacen del Espíritu. Y ahí está ese nacimiento espiritual a través de la historia, representado en esta Virgen, en esta mujer, vestida del sol, y que dio a luz al Salvador, a Cristo, representando a esa iglesia del primer siglo,
que a través de su proceso, por eso vemos a la mujer que a través de dolores de parto y sufrimientos dio a luz a quien reinaría con vara de hierro, al Salvador, refiriéndose al proceso natural que dentro de esa iglesia del primer siglo de seres humanos, el proceso natural de esa renovación de su mente, de su ser, de su espíritu, por lo que el sol, Cristo, la justicia y verdad, como ley presente de vida eterna, representó y significaba en ellos, que entonces los vivificó o los resucitó. Y ahí vemos el proceso que a través de la persecución de los mismos judaizantes y las persecuciones eventualmente entre el año 65 al 70, que causó la destrucción y causó la muerte de muchos, vemos cómo Cristo se formó, cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores nació y empoderó a esos seres humanos. Y estas historias espiritualmente nos empoderan a nosotros en el mismo espíritu, en el espíritu de Cristo, del sol, del jinete en el caballo blanco, del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro presente. Y eso causa una felicidad significativa. Y espero que en el proceso lo cause también en ti. Y reconozcamos los símbolos y las imágenes. Y esta mujer vestida del sol, que dio a luz a Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.